Comiendo en casa y aquí también tomar notas, ¿sí? Porque vamos a acotar y a agotar un tema que es importante. Vamos ahora entonces. ¿Nada? Chicos, retumba todo y después nos escuchas. Gracias. Vamos a empezar con otro tema. Y cuando digo otro tema, verdaderamente hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los griegos y después otro tema que fue los romanos, hacían un combo clásico. Entonces hablábamos de la edad antigua y dentro de eso estábamos hablando de los dos temas. Ahora pasamos a la Edad Media. La Edad Media no solamente es esto que ustedes están viendo acá del paleocristiano y bizantino, que vamos a ver hoy, sino que se le suma el románico y el gótico. Y todo eso hace a la Edad Media. Hoy vamos a agotar, como les dije, el tema de paleo y bizantino. Pasa. Esta ya es conocida por todos, un tanto para ubicarnos. Pasala, por favor. Y nos vamos a acotar a estas tres situaciones. Hoy vamos a ver estos dos periodos, como les dije, pero el gran antecedente de esto es la cultura romana. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en Roma se divide el imperio, habíamos dicho que ese imperio de Occidente cae, y que a partir de la caída del imperio romano aparece el paleocristiano. Pero acá hay un tema muy importante que por ahí presta confusión. ¿Por qué? Si nosotros tomamos verdaderamente el final del Imperio Romano de Occidente, estamos hablando del 476, estamos hablando del siglo V. Sin embargo, el paleocristiano comienza un poco antes, porque ustedes ya saben que el Imperio Romano incorporó a la Iglesia dentro del poder del Estado. Entonces fíjense cómo se van a modificar estas dos. Dame una más. No se van a modificar nada. ¿No quiere que apague luces? Ya vuelvo. Esta primera línea. Perdón que interrumpa, ¿pueden hacer zoom con la cámara a Juan? Porque no se ve, Juan, lo que está señalando en la pantalla. Así vemos todos. ¿El control remoto cuadradito? Esto es un poco lo que decía recién, en tanto los antecedentes que hemos visto y lo que nos toca de la Edad Media, ¿sí? Un poco para repetir hasta que venga el súper. Pero les había dicho también, a principio de año, que no solamente vamos a ver la franja europea, sino que nos empezamos a comprometer poquito, hacemos un toque a Oriente. Ese Oriente es muy próximo. Ese Oriente es lo que actualmente es Turquía, Estambul, que se llamó Constantinopla, de un antiguo pueblito griego que se llamaba Bizancio. Por eso el imperio se llama Bizancio. Ya vuelvo a eso. Les decía, ¿estamos comprometidos con todo esto? Dale, por favor, dale un clic. Ya lo hice el clic. Dale otro, porque no se mueve. Ahí está. Ahí está. Fíjense cómo el paleocristiano se vino hasta aquí. Se vino hasta la división del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque a partir del siglo IV, y acá tienen, para su línea de tiempo, los siglos que corresponden a ese periodo. Cuando yo hablo de paleocristiano voy a hablar del 4 al 6. Y cuando hable de bizantino voy a hablar del 4 hasta el 15 y vamos a hacer ahí una acotación que es muy importante. La siguiente, por favor. Aparece entonces, y definitivamente, y cuando vean el video, traten de pararlo ahí, tenemos entonces el Imperio Romano de Occidente que muere aquí, pero el Imperio Romano de Oriente va a seguir casualmente en Oriente con capital en Constantinopla. Y entonces se divide el imperio, uno cae, empezamos con el paleocristiano y la otra parte sigue bajo el nombre de bizantino, pero estamos hablando del mismo Imperio Romano. Lo que pasa es que uno de Occidente y otro de Oriente. Dicho de otra forma, se termina el Imperio Romano en Europa, pero sigue en Oriente. La siguiente.
Y ahí aparecen arriba una serie de, ustedes no lo ven, pero en casa se ve, una serie de fechas que son importantes, estos clavos necesarios en la historia para tener en cuenta la cosa. 753, cuando empieza Roma, el nacimiento de Cristo, la división del imperio, la caída del imperio de Occidente y la caída del imperio de Oriente. Con eso ya tenemos el paquetito de la ubicación temporal de los dos periodos que vamos a ver. Dentro del contexto que habíamos visto, fíjate, Queremos sacar la barra esa. No, finalizar tengo miedo de apretar cualquier cosa. ¿Vale? La seguiremos corriendo. pásala. Viene como muy lento, así que... Pasa la próxima. No va a la barra porque va a ser... Me encanta esa. Pasa la próxima. Bien. Sí, esa frase es increíble. Si ustedes quieren leer un libro que tenga un pensamiento verdaderamente elaborado de lo que fue el Imperio Romano y su caída y el porqué, Marguerite Yourcenar, que está ahí, es una escritora fantástica que habla en su libro Las Memorias de Adriano de lo que ocurrió y por qué ocurrió eso en Roma. Y esa frase es extraordinaria porque nosotros hemos venido viendo que todas las culturas antiguas giraban en torno a la idea de que los dioses eran los que estaban presentes en sus vidas cotidianas. Y acá no es que no estén, sino que en esa transición que hay desde el imperio hasta llegar a que la iglesia se asiente, bueno, pues ella escribe eso que ustedes están leyendo ahí. Perdón, otra interrupción. No estamos viendo la misma diapositiva. Sí. Ahora sí ven completa. Sí, ahí vemos un mapa. Ahí está, sí. No, ahí está. Porque ahora sí. cuando puse la barra me puso en pausa el compartir pantalla. Es complicado. Queremos aprender cosas nuevas y no me está saliendo. Imperio Romano. ¿Se acuerdan? Todo esto que tenía que ver con el mundo conocido y que los tipos civilizaron desde su cultura y que hicieron propia, ¿no es cierto? Por eso decíamos que todo este mar, el actual Mediterráneo lo llamaban el mar nuestro, decían ellos, porque todo lo que estaba dando vueltas alrededor del mismo constituía y era parte de sí mismo. Pero la próxima. Aparece, como les decía, las distintas invasiones dentro de ese imperio que de a poco van tomando y van llegando a la capital, que era Roma, que nosotros vimos, esto ya lo tienen estudiado, lo saben, pero fíjense el movimiento de pueblos bárbaros que comienzan hacia el 476 a llegar de a poquito a Roma, para terminar conquistándola. Entonces, cae el Imperio Romano aquí, en Europa. Y dijimos, va a seguir existiendo por aquí, en lo que es Oriente. Se considera Oriente. Pasa a la siguiente, por favor. Se considera Oriente, y acá tienen un mapa que más o menos refleja en una geografía de hoy, ojo con esto, qué era lo Occidente y qué era Oriente. En general, la parte oriental tiene que ver con lo que es Europa del Este, Grecia, toda la parte de Asia y norte de África, y la otra parte tiene que ver con la parte occidental. La siguiente. Entonces, a partir de lo dicho, queda conformado un mapa que es medio raro. ¿Por qué es medio raro? Porque en realidad el territorio, que más o menos está marcado acá, fíjense todo esto que está en celestito, verde, según como lo vean ustedes, es parte del Imperio Romano de Oriente, Bizantino, cuya capital está en Constantinopla. ¿Bien? Y todo aquello en la misma época, fíjense, ya no queda nada del imperio. Queda muy poquito en Roma, etcétera, etcétera. Pero ya la civilización romana cayó. Así es. Y entonces aparece una institución
Y este es el punto clave que divide todo lo cultural que hemos visto, de lo clásico hasta hacia esto que denominamos Edad Media. La presencia de la Iglesia como institución. Desde el nacimiento de Cristo vimos que estaban perseguidos, que estaban en las catacumbas, que la incorporan dentro del poder del Estado, pero en el siglo IV, V y VI, cuando cae el Imperio Romano, en el medio de todo ese torbellino de bárbaros, aparece la Iglesia como institución. Como una institución nueva, si se quiere. O sea, aparece una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar llega hasta hoy, si se quiere, pero sobre todo en la Edad Media nosotros lo vamos a tratar de distintas formas. Por eso, otra frase de Don Gombrich, que a nosotros nos gusta mucho, y dice que mientras el paleocristiano evangeliza, el románico milita y el gótico triunfa. Así es como nosotros vamos a ver a los tres periodos que se comprenden dentro de esta problemática de la Iglesia como institución. Quiere decir que evangeliza. Yo no hubiese querido estar en esta época. En esta época donde todos los bárbaros están dando vueltas, saqueando ciudades, cometiendo un montón de excesos, bueno, incorporando territorios y todo lo demás, y en el medio de eso aparece la Iglesia como una institución que trata de contener en algunos puntos a la gente que participaba antes de lo que significaba casualmente el Imperio Romano. Después de eso pasa, ya vamos a ver que en el románico hay una actitud militante, digamos, es un término que usamos hoy casi desgraciadamente, pero militar significa moverse por una convicción, ¿no es cierto? Y hacia el final de la Edad Media vamos a ver el gótico y el triunfo del gótico. Así. Bien. Ya sabemos también que una cosa no va de un día para el otro y no es que de la mañana a la tarde cambió y no hay transición. No, la historia se mueve casualmente con un cúmulo de transiciones. El paleocristiano, que es el tema que estamos tocando ahora, es gracias, y tiene que ver gracias a lo que significó el antecedente de Roma. O sea, nosotros vamos a ver hoy paleocristianos, que son estas dos imágenes, y bizantinos. Pero tienen todas una génesis dentro de lo que significó el Imperio Romano. Por eso es difícil desligarse como tema del Imperio Romano cuando entramos en el cristianismo. La siguiente. Y esto va a tener consecuencias, porque yo les decía, esto es una transición, y entonces, después de ver lo que vamos a ver hoy, en la clase que viene vamos a ver el románico, y después vamos a ver el gótico. Y ahí cerramos el segundo trabajo práctico. O sea que todo esto que ustedes están viendo involucra el segundo trabajo práctico. Paleocristiano, bizantino, después románico y gótico. Toda la Edad Media. Cada una con su arquitectura. De lejos nomás ustedes ya están viendo que esto no es igual que esto tampoco es igual que esto, y esto no es igual. Obvio, porque los contextos van cambiando. La siguiente. Nos quedamos con lo nuestro, con el tema de hoy, y vamos a tomar muy rápidamente la tipología que tiene que ver con la paleocristiana, que es la basílica, ya la explico, y otra tipología que también es basilical. Es un conjunto de situaciones, pero bueno, vamos a ver a cada uno en un solo ejemplo o dos ejemplos. San Pedro y Santa Sofía. Santa Sofía, sí. Bien, presten atención a esta imagen. Esta imagen es la basílica paleocristiana. Si yo lo digo así, estoy diciendo que no es la basílica romana. No es la basílica romana que nosotros estudiamos, que ustedes hicieron en el práctico. No tiene la misma función. Para recordarles, los cristianos estaban en esta situación. Los cristianos estaban vedados, prohibidos, perseguidos al principio. Después son incorporados. Cuando son incorporados, lo siguiente, necesitan un edificio que sea capaz de albergar, porque esta es una novedad. El cristianismo propone que la arquitectura sea un cobijo de los fieles.
¿Se acuerda que romano y griego dijimos, no, están más bien afuera, hacen un culto distinto y todo lo demás? Pero ahora no, ahora la iglesia nos está diciendo que todos tenemos que estar en la casa del Señor. Pero es eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Miran, estamos en el siglo IV, miran alrededor y dicen, yo voy a poder meter toda esa gente acá, y no. Y entonces la tipología que más se aproxima es la de Magencio, Basílica de Magencio romana, función civil, que ustedes analizaron, pero era lo que ellos estaban viendo en ese momento. Les reconvenía una cosa, o una tipología parecida a esta, por eso de acá saltamos a la basílica, pero ahora con función religiosa. Así es. ¿Sabés lo que era con el clan de allá adentro? Claro, miren esa forma. Bueno, estas son imágenes de una también transición. No, Magencio es Roma. Magencio romana. Agencio fue uno de los emperadores, así que entonces de ahí fue la asociación. La otra le tocó otra. Estos son antiguas basílicas romanas, para colmo es todo un queso de cosas, que fueron incorporadas por los cristianos y fueron refuncionalizadas. ¿Por qué? Si hacemos la lectura, ¿se acuerdan las bóvedas de Aristo, el sistema abovedado, los romanos, qué sé yo, patatín, patatán? Bueno, aparecen 2 o 3 casos en donde aprovechan las basílicas para meter el culto religioso. Pero no es el caso en todos lados, la siguiente. La que nosotros vamos a ver es el caso de la típica basílica, voy a tratar de no decir lo que digo siempre, la típica basílica paleocristiana, ¿Se acuerdan? que es esto. ¿Por qué digo así? Se repite tipológicamente. La basílica tiene en el paleocristiano por lo menos esa conformación arquitectónica, más o menos. Que algunas tendrán 3 naves en vez de 5, que otros tendrán la bema, que ya les explico, más grande, más chiquita, no sé qué. Pero lo cierto es que esto aparece en esa época. ¿Y qué es lo bueno? Que van a zafar en este trabajo práctico de la parte paleocristiana y bizantina, que no vamos a ver ciudad como tema. ¿Por qué no vamos a ver ciudad? Porque casualmente estos ejemplos se dan puntualmente en Roma, los otros se dan puntualmente en Constantinopla. Entonces no vemos una geografía, sino una división. Y a partir de la división, algunos ejemplos que están diseminados en algunos puntitos. De hecho, vamos a hablar sobre todo de Roma. Cualquiera de los dos casos, y ahora vamos a poner el dedo y el énfasis en una de las componentes, que es la que más nos interesa, porque después ustedes siguen toda la carrera con eso, es la funcional. Si alguien se anima a ir dibujando algún perfil de esto, mejor. Basílica, entonces, paleocristiana, la siguiente. Flechita que va para arriba. ¿Qué tal, Pascual? Y ahí no pasa. Una dirección, un camino. Parezco un profeta, ¿o no? La dirección, el camino para llegar al Señor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto va indicando distintos lugares que hacen a la función, en donde el cristiano va cumpliendo distintos preceptos para llegar al altar, que es lo que tienen ahí arriba. Nosotros lo vamos a indicar acá, porque ahí me tapa. Pero son distintos pasitos que vamos dando para llegar a eso. Por eso la flecha, y en ese sentido. ¿Cuál es el punto más importante? El altar. La siguiente, por favor. Voy rápido, ¿vale? No pasa. A veces no sé No se ven los cositos. Ahí está. Ahí pasó. Bueno, ahí arriba dice altar. Les digo a los que están acá, los que están en casa si lo ven. Ese es el altar, del otro lado también es el altar. El altar es la representación de la tumba de San Pedro, ¿no?
sea que el altar en realidad siempre está dando esa imagen de alguien que está profesando bajo el juramento religioso de lo que significa hacerlo en la figura de San Pedro, que fue el primer papa. Bueno, algunos de acá profesarán, otros no tanto, pero no viene al caso. Esto no se trata de religión, sino de distintos aspectos que hacen a la función. El más importante es el altar, porque tiene la representación de la tumba, y ahí se encuentra casualmente el obispo, el cura, que está profesando una misa. Ahora sí ponemos el término misa. Antes, con las culturas clásicas, no decíamos misa, ¿no? ¿Qué decíamos? Ritual. Ceremonia. 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 Muy bien, esa es la palabra que se me dio. La siguiente. Después del altar, hacia la calle, digamos así, aparece ese espacio, tenía que haber puesto raro, que se llama bema. ¿Qué es la bema? El lugar destinado a todos aquellos que están comprometidos con la iglesia. O sea, aquellos que ya son curas, los obispos, quienes cantan. Todavía no aparece el coro, pero el coro es parte de la misa, es parte de cómo decir las cosas. No es el coro de hoy, ¿eh? Fíjense, la bema tiene una formita que como que sobresale. Bema, no crucero. Ustedes a lo mejor tienen ese término en la cabeza, lo vamos a empezar a ver a partir de Romano. La bema, ahí están todos los que ya tienen que ver con la iglesia. Siguiente. Nave central, la nave más importante. Esto nos empieza a ser un poquito conocido porque quien más, quien menos, ¿quién no entró a una iglesia alguna vez? Che. Han entrado a una iglesia, aunque sea para el casamiento de un amigo, de una tía. Una comunión. Una comunión. Sí, se debe tener entrada. Entonces nosotros cuando entramos vemos una nave principal. Esa es la nave central. Que tiene todo este sentido de albergar, que yo les decía, a todos aquellos que ya tienen incorporados la comunión, ¿no? O sea, no cualquiera está adentro. Me olvidé de decirles, acá hay como 3 espacios. Hay como una transición. Esto es un espacio libre, esto es un espacio intermedio, y acá está el espacio que es privado, digamos, ya el espacio cubierto, donde la gente puede ingresar. La siguiente. Las naves laterales actúan también en forma no sé, aleatoria, complementaria. Muchas gracias, hoy tengo un mal día en los sinónimos, sí. Y entonces dicen que de un lado estaban las mujeres, de otro lado estaban los hombres, probablemente haya sido así, que en la nave principal estaban aquellos que tenían que ver con cuestiones sociales más encumbradas, pero el conjunto son 3 naves, tal cual pasa en la mayoría de las iglesias contemporáneas. La siguiente. Aparece otro espacio que se llama nártex. El nártex es un espacio de transición entre el exterior y el interior, que es parte de todo un hecho que hacen en el paleocristiano a la preparación para recibir la comunión. O sea, ahí se encuentran los catecúmenos. En el nártex se encuentran los catecúmenos. ¿Quiénes son estos maestros? Los que están esperando o ser bautizados o recibir esa comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está acá todavía no puede entrar. Es una sucesión, por eso el camino. La siguiente. El nártex sigue existiendo en las iglesias actuales. Todos ustedes que son de Córdoba, ¿han ido a los capuchinos alguna vez? Viste que los capuchinos, todas las iglesias tienen una cosa que les puede resultar absurdo, que una puerta y a los 3 metros otra puerta. ¿Vieron eso? En la catedral también. En la catedral, en todas las iglesias. Ese es el nártex. Ha quedado formalmente ese lugar de preparación para ingresar al templo, a la iglesia. O sea que es un espacio
importante y que viene desde este momento. Esto es un atrio, es un patio. En el medio hay una pila bautismal. ¿Qué quiere decir esto? En estas iglesias estaban comprometidas con todos los preceptos cristianos. Inclusive se bautizaban en una suerte como de fuentes que estaban en el medio del atrio. Me quedé pensando, no está el atrio, pero no importa. A ver, dale. ¿Verdad después? Ah, mira, tendría que haber sido al revés. Atrio es el patio. Es el patio que está adelante. Es el patio que está recibiendo toda la gente. Gente que va a ir a la iglesia, que va a poder entrar, otros que no tanto, otros que se van a bautizar. Imaginen esto muy grande, porque eran iglesias muy grandes. Y el atrio es el patio. Todavía hay iglesias, por supuesto, con atrio, como bien decía, bueno, no casualmente la catedral, pero los capuchinos tienen atrio. Sí, pero la catedral tiene como la plaza, Sí, la plaza. el centro hace como de su atrio. Todos tienen un espacio, o sea, no tienen nunca una fachada adelante de una calle. En la compañía se ve claro. En la compañía se ve clarito Ese espacio que se deja para... ese espacio que los invitan a ustedes al casamiento. Dice, los novios saludarán en el atrio. Claro. Eso para que no se metan adentro con el arroz, ¿viste? Tipo. En el medio entonces la pila bautismal. Siguiente. Aparece algunas cosas que tienen que ver con aquello que denominamos paganos, porque la religión cristiana se nutre de muchas cosas que tienen que ver con los romanos y los griegos. Fíjense que ahí puse la palabra arco, la siguiente. ¿Por qué? Porque este espacio público hacia lo que netamente, yo lo vamos a ver más grande, es el lugar donde está Dios, sus representantes, los curas y todo lo demás, es un triunfo. Y entonces este arco que se presenta ahí es casi lo mismo, tiene casi el mismo sentido de los arcos de triunfo que los romanos habían distribuido por todo el imperio. O sea, era un triunfo llegar a Dios. Era un triunfo llegar a comulgar con Él y a cubrir con todos los preceptos. Por eso yo me animo a decir algo que se los voy a decir porque después no se olvidan nunca más. Una ayuda a la memoria. Sí, el problema es que ahora queda grabado, pero es una ayuda a memoria. No lo vayan a decir en los exámenes, por Que favor. no da. Y menos si hay una... Otro profe. Claro, la Basílica Paleocristiana es una máquina de hacer cristiana. Qué feo. Es así. Tú. No soy nadie. No ese tipo de vuelo. No soy nadie. Entro al atrio, me pego una zambullida. Perdón. Me meto en el norte, ya estoy. Me voy a la nave principal. Tú, estoy acá. Soy importante en el medio. Si no, hombre acá. Mujer acá. Llego allá, hago un precepto religioso. Me voy a la bema. Ya estoy cerquita. Y si llego, me voy al altar y llego al altar. Es una máquina de hacer cristianos. Está muy bien. Aun cuando lo tomo así, está muy bien. Hay que pensar que en el momento tenías unos nenes como los hunos, los visigodos y un montón de bárbaros dando vueltas, en donde la iglesia de alguna manera tenía que profesar y evangelizar. O sea, llevar esos conceptos de un lugar a otro. O sea, en ese momento no le era fácil de decir, necesitaba este tipo de cosas. Siguiente. Bueno, algunas imágenes de casualmente estas. Hay una cosa que es oportuno aclarar. No existen las originales basílicas paleolíticas. No existen. O sea, así como vimos que el Panteón existía y lo estudiamos y ahí estaba el tipo, esto no existe. Están todas reconstruidas. ¿Por qué? Porque así como vimos la función, rápidamente vamos a ver las otras componentes y vamos a ver que constructivamente eran muy simples. Y entonces los avatares del tiempo hicieron mucho por derribarla. Desde el punto de vista del lenguaje y de la conformación, esa fuerte conformación de la función, si nosotros vemos una basílica, podemos adivinar con la forma lo que está pasando adentro. El ingreso, el atrio, adivinamos la pila bautismal, nave principal, naves laterales, bema, y atrás adivinamos
el ábside del altar. Es muy evidente cómo la forma sigue a la función. Es muy evidente. Porque funciona así de esa forma, de esa manera es que la forma sigue a esa función. Así es. Estructura, poquito para hablar, ¿eh? Volvemos a un sistema trilítico, a un sistema que se desprende de las bóvedas. ¿Y saben por qué? Porque acá cambia fundamentalmente, como siempre digo, el cliente. Acá ya no es el emperador el que está pidiendo la obra. Acá ya hay un espíritu distinto en esa obra, donde lo más importante que se profesa es esta cuestión, que lo interior es más importante que lo exterior. Entonces, el emperador se quería mostrar. La iglesia no tiene eso, se va a mostrar desde otro lugar en algún momento. Pero por ahora, quedémonos con la idea de que no hay plata, de que no hay recursos, de que no hay técnicas y de que no hay esclavos. Uno de los beneficios o de los logros de la iglesia es casualmente la abolición de la esclavitud, que está un poquito ahí pendiente de un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Porque los esclavos como tal, de las culturas clásicas desaparecen, pero sí aparecen una clase muy sometida que se llaman los siervos de la gleba. Es la última parte de una pirámide social que no digo que son esclavos, pero prácticamente están por ahí. Entonces, no hay información, no hay técnica, no hay un cliente que esté pidiendo barbaridades, como el emperador. Y entonces, técnicamente, muros de piedra, columnas de piedra o de madera, hechito de cabria de madera o cercha, como a ustedes les guste, si les cargo, tejitas de madera, en el mejor de los casos, un entablonado, bueno, en fin, una estructura muy liviana. Por eso no hay. Si estamos hablando del siglo IV, imagínense, imposible que sea. Sobre este ejemplo, San Pablo Extramuros, es que podemos hablar lo siguiente. De la estructura, hablamos recién de la morfología, por supuesto que hablamos mucho de la función, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó con el espacio. Esto un poco para acordarnos de que en ciertos grabados de ciertas épocas nos sirven como referencia para que ustedes vean la escala que tiene esto, ¿ah? ¿Ah? ¿Sentí, profe? ¿Qué escala es? Ve vos la escala. No, en serio. Miren lo que sí. O sea, uno imagina una iglesia y la imagina chiquita. No, no, no. Las basílicas paleocristianas tienen esta dimensión. Entonces, en el transcurrir del tiempo, las siguientes van sufriendo casualmente, porque no se bancan, y además de las dos guerras mundiales que sufrió Europa, en donde algunas cosas quedaron y otras no tanto, pero esta no es de ninguna de las dos guerras, ni la primera ni la segunda del siglo XX, esta es anterior. Esta sigue siendo San Pablo Extramuros, la siguiente, y cuando decimos que se reconstruye, se reconstruye. A ver, ¿qué hay de lo que veíamos recién acá? Nada. ¿Está bien? Sí hay una interpretación de lo que significó ese espacio en aquel momento sobre las basílicas más importantes. Acá se alcanza a ver bien el Arco de Triunfo. Allá está el ábside. Acá está la nave principal. Allá están las naves laterales. Y el camino funcional para llegar allá, ¿no es cierto? Camino que tecnológicamente y formalmente está muy insinuado, hace centro en un punto, por eso se llama centrípeto. Vos entras y allá tenés tu atención. Bien, mano. ¿Sabes qué me hace acordar? Esas personas que están dando un discurso y el otro que está para los sordos. No, es lo mismo, ¿viste? Yo hablo y ellos con la flecha. Ahí va, mira. Ahí va. ¿Qué No, ayuda los chicos es? en azul te ven muy poco, por eso les estoy, a los que están online. El azul está muy, Eso que me viene de rosa. te pusiste. No, está muy bien. Esa máquina de hacer cristiano que decíamos, desde el punto de vista funcional y acá entre nosotros, total no nos escucha nadie,
es muy apoyado ese camino por la cuestión de la morfología y el lenguaje. Las columnas, las ventanitas de arriba, la sucesión de los arcos de medio punto. Y ahí me pueden decir, Juan, pero escúchame, acá hay capiteles corintios y unos arcos de medio punto. Sí, sí. En estos casos donde la basílica era como muy importante, está arraigada en la ciudad de Roma, aunque fuera de las murallas, todavía tenían esa impronta de lo que significaba el Imperio Romano. Sabían lo que era un arco de medio punto. Decían. Perdón, ¿puedo hacer un comentario de los arcos? Ahora fíjense el arco y la columna, la proporción que tiene, ¿no? Ya no es esa proporción tan armónica. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los órdenes clásicos? Donde la columna era el doble, la altura. Este arquito, cuando uno lo ve al lado de las columnas, dice, este arco quedó chiquito. O sea, para que tenga unas proporciones armónicas, tendrían que estar más separados, con un arco más grande, donde la proporción de las dimensiones sea armónica. Acá quedaron unos arquitos. Arquito. Horrible. Vos querés decir pedorrín, pero no. No, no iba a decir. Pero es novedad, digamos, de las basílicas, esto de la combinación de Profe, las... Sí, Sí, Es de las basílicas. tengo una pregunta, porque vos recién dijiste que la estructura, digamos, de la basílica era un sistema trilítico. ¿Esos arcos están como decoración o no? bien, qué buena pregunta, excelente pregunta. Lo que pasa es que este arco podría haber sido un muro, digamos. Desde el punto de vista estructural, pudo haber existido, no sé a dónde mirarte, mi querida Valen. Bueno, haz de cuenta que te miraba. ¿Pudieron haber existido o no? Si este arco hubiese sido una bóveda, ahí sí ya estábamos comprometidos con algo que no es tan decorativo. Bien por vos de decir que esto puede llegar a ser una decoración, igual que el capitel. Pero lo que no nos debe confundir, como bien decía Mane, es esto de alejarnos de esa metodología clásica que nos llevaba al orden. Ese orden que tenía que ver con esas relaciones totales y todo eso. ahora sí voy adelante. Bien, buena pregunta. Che, si alguien tiene preguntas, me encanta. Acá no se ve la cabreada porque hay un casetón. Sí, Pero raro. Pero este es barroco, este Eso se sí se sabe. añadió mucho después. A Mane le gusta mucho esta iglesia. Y porque tiene todas las caripelas de los papas, todas las canas de los papas En la nave lateral. en la nave lateral. Realmente la nave lateral está llena de esculturas y cosas así. Sí. Capillas. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver después porque en realidad ahora está medio como agregada, ¿no? Porque la iglesia empieza a ser algo que te enseña. Pero ya lo vamos a ver. Bien. Perdón. Esto, fíjense, todo decoradito, inclusive estos frisos de acá también, con figuras religiosas. Chao. Pero de acá hasta el gótico, de lo único que vamos a hablar es cómo parla la arquitectura, cómo la arquitectura habla, cómo la arquitectura enseña. En esta época solo los curas, no todos, sabían escribir y leer. Entonces, la iglesia era en verdadera fuente de conocimiento y se contaban escenas bíblicas. ¿Dónde? En el interior. Si ustedes van al exterior, no van a encontrar mucho. Por aquello que también simbólicamente significa que lo importante está adentro más que en el exterior, ¿no? O sea que el hombre debe encontrarse con sí mismo. Lo siguiente, algunos detalles, acá están, mirá. Algunos detalles que son relativos, pero no puedo dejar de traerlo por lo menos para la escala. ¿Ah? Acá hay una escrita que tiene una foto, bueno, no importa, no vamos a decir nada. Entró acá la sacrílega con una camiseta de Boca. Oh, no. La camiseta de Boca. Ahí a ti habla, así te ven. Hola, decir, no. Hay días importantes para el... Hace muchos años, chicos. Esa. Resulta que las chicas no podían entrar en short. Entonces les ponían como una cosa, ¿te acordás? Así como un... Y recogían Digo que el pelo, compramos qué sé yo por 3 qué, euros. y cayó la atiche con la camiseta de Boca. Pero eso no se lo prohibieron. Lo voy a traer la clase que viene. Pensé que la saqué. Bueno, ¿qué clase que viene voy a traer? Bueno, escala, ¿verdad? O sea, la única referencia cierta en esta foto es una cuestión de escala. Estamos muy lejos de que sea cierta esta basílica
porque no sabemos por qué del siglo IV, porque hace un montón de años, y como les dije, se caían con facilidad. ¿Sí? Pero somos. Bien, ya estamos terminando. Un detalle que como foto a mí me gusta. Esto no lo miren, esto es posterior, es un baldaquino, pero fíjense lo que es la excedra esta, donde está casualmente, como les decía, recién me quedé pensando, donde están, digamos, los personajes que ahora empiezan a tener valor dentro de la sociedad. Por eso, a partir del Imperio Cristiano, empezamos, como les dije al principio, un tema distinto. Todo gira en torno a la iglesia. Seguimos dentro de una cultura teocéntrica, pero de uno. Teocéntrico es porque todo gira alrededor de los dioses, con ese, en el caso de las culturas clásicas, y ahora gira todo en torno a un dios. Y cómo gira, ¿eh? Te vas a salir un poquito porque ya vamos a ver lo que pasa. Linda fotito. Acá, 10 euros, Profe, 15 segundos de luz. Saca la foto y se apaga. Sí, amor, no sé quién habló. chao, Yasmín. Creo que me acuerdo del colegio que aparecían A mí te símbolos. pareces a un fondo negro. Ahí, prendo, pará, ahí está. Ahora sí. No, que aparecían como muchos símbolos en la época del paleocristianismo, como la paloma, el pez, y cada cosa tenía como su símbolo muy fuerte para, digamos, mostrarlo en las iglesias. Muy bien. En realidad, ahí se detecta como si hubiera una regresión en la pintura, en el conocimiento del cuerpo humano y en la pintura, porque ustedes ven esa imagen y es como que tienen menos movimiento que las imágenes que veíamos de los romanos, las esculturas, con tanto detalle. Pero en realidad lo que se está intentando es dotar de mucha espiritualidad a las imágenes icónicas. Entonces, las figuras están solo de frente, se remarca mucho el tema de los ojos, por el tema de la espiritualidad, y la primera iglesia lo que trata es de mostrar una imagen de austeridad en contrapunto con esa opulencia sin sentido de los romanos. Entonces por eso la pintura empieza a ser muy simbólica, como decís vos. Exactamente. Sí, Simbólico. ¿Puedo acotar una cosita? Perdón, vamos con que termine el Yami y ahí vamos rápido. No, decía que Giotto creo que era un pintor que había pintado en la Basílica de San Francisco. Así, sí. Así, sí. Pero eso es posterior, ¿eh? Sí, pero Muy, Es del siglo XIII, XIV. muy posterior. ¿Eh? Pero tiene también como una base, es como una basílica, por eso les iba a preguntar después, ¿qué es una basílica? Pero es como doble. Claro. la capilla... Acá pasa lo siguiente, este es el puntapié inicial de un montón de tipologías que hasta el día de hoy llegan. Entonces, sí, bajo el nombre de iglesias, de capillas, de basílicas, de catedrales, vamos a estar dando vuelta en torno a lo mismo. Pero el primer planteo, lo que vos decís del Giotto es, lo vas a ver el año que viene con Mane casualmente, es muy posterior a esto. Estamos a siglos todavía de llegar a una pintura como la del Giotto di Bondone. Lo que pasa es que Giotto, nosotros entramos acá en lo que es la Edad Media, ¿no es cierto? Como les dijo Juan Pablo al principio. Entonces, estamos en el siglo IV, entre el 4 y el 6, o sea, como muy germinal y muy primitiva toda la iglesia todavía. Y entonces está este retroceso y que avanza el simbolismo. Pasan 10 siglos en donde lo simbólico se afianza mucho más y, como decía la Vale, las imágenes también se reducen y es como si se simplificaran. Y Giotto va a ser el que va a iniciar el cambio que se va a dar en el siglo XV con lo que a ustedes les suena que es el Renacimiento. ¿Sí? Entonces, Giotto es un personaje súper importante del siglo XIII-XIV como para marcar ese cambio de rumbo. Entre otros. Claro, a partir de todo esto que vas a ver ahora. Por eso lo ves muy similar, en realidad, pero cuando uno conoce más todo lo que pasó en estos 15 siglos, hay un pequeño cambio. Ah, que acá la ves perfecta. Yo lo veo Muy divino. bien, ya. Ramiro, no sé qué querías aportar.
y vamos para adelante. El tema de los colores planos, que no haya sombra. La sombra evidentemente era un reflejo de la maldad. Por eso las pinturas son tan planas y se aleja mucho el arte de la época, de esa época, del naturalismo o sea, Muy bien. no tratan de reflejar tal cual las cosas tal cual son, sino por eso tienden a tener esos colores y esa forma en las pinturas de esa época. Bueno, gracias Ramiro. Excelente, ojalá nos pudiéramos detener en cada una de estas cosas, ¿no? Pero andamos así siempre. Casualmente el viernes pasado hablábamos de esto en un seminario de arte, pero todo lo dicho, bien dicho está, todo. Lo siguiente, porque no llegamos. Vamos, tiquití. Bueno, no solamente... Cantaron un par de sacramentos. Pensé que estábamos terminando. Para que sepan, nada más. Para que sepan, y vamos así. No solamente que alguien dijo de la basílica, que después en el Renacimiento, en el manierismo y en el barroco, que tanto le gusta a mi amiga, lo van a ver, y en el siglo XIX y hoy. O sea, la iglesia no para. La basílica no es la única expresión de aquella época. Existen edificios circulares, que son unas tipologías circulares, que suelen ser mausoleos o martirias o bautisterios. O sea, no se daba misa adentro, pero servía para reliquias, para tumbas y para bautizar. Eso lo vamos a ver más en el románico. Por eso no los quiero, pero surge acá en el paleocristiano. Y hay un ejemplo espectacular que es este, que acá, si Yasmín, no sé quién había dicho el tema de los arcos, no era Yasmín, era... Valentina. Sí, era yo. Claro que la esto- otra vez. ¿Y por qué? Porque aparece una cúpula, fíjense las cúpulas, ahí, sobre todo en el corte, en este ejemplo que es el ejemplo de Santa Constanza. hoy iglesia de Santa Constanza, sí. Me quedo pensando siempre en las dos mentiras de Santa Constanza, porque no se llamaba Constanza, se llamaba Constantina, hija de Constantinopla, y se ve que no era muy santa, dice. Dice, yo no me quiero meter, que Así que Constantina dice, pero parece Santa, que... y paremos estos rumores. Bueno, sí. Métele. Vamos rápido con esto, ¿eh? Tipología circular, entonces, donde nosotros podemos analizar, como en cualquier obra, todo lo que tiene que ver con la función. La función acá se concentra nada más que en un sarcófago o en una pira donde está representado el cuerpo de Santa Constanza. Hoy no, hoy es una iglesita, en una capilla. La siguiente. En el sarcófago. La siguiente, dale. Pero lo cierto es que tiene esta característica. Y ustedes van a decir, Juan, esto es romano. Y bueno, qué sé yo, casi, ¿no? No tiene las dimensiones, de lo que es el Panteón, tiene otro tipo de ejecución. El peso de la cúpula no cae en forma continua, sino que cae en estas columnas apareadas que ustedes ven ahí. Aparece el arquito de la Valen, ¿sí? O sea, ¿que hay acá un sistema abovedado? Sí, señor, hay. ¿Por qué? Porque es muy difícil la transición, como les digo siempre. Hay cosas que todavía tienen absorbida de los romanos. Aparte está en Roma. Entonces tenían las ruinas del Imperio Romano, o sea, Y los constructores. y los constructores que habían hecho lo anterior, así que ellos sabían cómo hacer esto. Bueno, no te enojes. No, No, te enojes. Panteón. Digo, como para comparar cuestiones, ¿no es cierto? Esto encargado por el emperador, ya lo sabemos, ahora estamos con un criterio cristiano, pero dentro de Roma, como bien dicen las chicas, y con estructuralmente dos sistemas distintos, porque las dos tienen cúpulas, sí, pero esta cúpula es chiquita, entre comillas, al lado de lo que nosotros vimos. Porque una cosa está agarrada de la mano de la otra, una cosa va con la otra, ¿no es cierto? Esto fue lo que fue por el emperador y ahora tenemos una arquitectura que tiene que ver con la iglesia. Y, claro, en Roma. Entonces, si está en Roma, como bien dice Man, lo mismo pasó en el Renacimiento que ya van a ver. ¿Por qué el Renacimiento se da por ahí por Italia? La siguiente. No quería hablar mucho. Uy, ahora, dale.
Acá viene el show de fotos. Ahí viene el show de fotos. Vamos a dar un paseíto por el mausoleo de Santa Constanza. Y uno llega y ve esto y dice, ¿para esto me trajiste? Acá. ¿O no? Cruzamos el Atlántico. Vamos a ver el mausoleo de Santa Constanza. Sí, pero fíjense, inclusive tiene argamasa, ¿se acuerdan del hormigón romano? Dale. Nos metemos adentro y ahí sí está la cosa, ¿no? Están estas bóvedas de cañón corrido, anulares, o sea, son bóvedas que dan vueltas en círculo, el sistema de columnas apareadas estas que dirigen hacia un centro, si bien no es como la basilical, van todas al centro, la siguiente, y tiene ese espacio tan particular, ahora embebido con imágenes que tienen que ver con lo religioso desde el punto de vista del cristianismo. Y son fotos porque me gustan las fotos, las así, y para que las vivamos un poco. Ahí tienen esta expresión de todas las cosas y se alcanza a ver la escala, no son tan grandes como ustedes vieron en otros casos. La siguiente. Detalles de las columnas con un orden, pero como bien dice Mane, son parte de lo que nosotros entendemos como el capitel de un orden, pero no tiene el sentido del orden como hicieron los griegos fundamentalmente. Claro, porque lo más probable es que hayan encontrado estos capiteles ahí desparramados por Roma y han buscado, fíjense que no son todos iguales, y han buscado y los han puesto, los han usado como, bueno, como capitel, pero no respetan las proporciones del orden. De hecho, lo que hay arriba es un pedazo de entablamento, Sí. un pedazo de cornisa, pero es muy creativa la forma de solucionar poder apoyar una cúpula. Acuérdense que una cúpula Claro, porque- se tenía en el muro, de otra forma. Además, tenés el fajón del arco en el otro sentido. Qué lindo sería hablar de esto con mucho tiempo. Porque inclusive en las basílicas paleocristianas que yo les mostré, que vimos una recreación, en general estaban construidas como dice Vale, ¿no? Iban encontrando cosas, entonces había una columna romana al lado de una columna de madera, entonces, digo, esa parte no interesaba tanto esa estética, sino lo que se estaba profesando ahí. Aparte de esas iglesias como que abrieron con el público ya listo. Cuando les permitieron construir estas iglesias, la comunidad cristiana ya estaba viva en las catacumbas, entonces había que construir rápido para empezar. Profes, Sí, una pregunta. ¿Entra luz solo por arriba? sí, O sea, la única luz que entra, digamos, es por ahí. sí. ¿Tiene alguna que pequeña... Pero la bóveda es anular nuclear. Sí. No, fíjense aparte cómo contrasta la iluminación del espacio central, que es el espacio más importante, en contraposición con lo oscuro de toda esta galería Claro, por eso, sí. mejor. Hay que Es que- pensar que es un mausoleo. Y la otra tipología centralizada es bautisterio. Si recuerdan algo de los sacramentos de la iglesia, el primero es el bautismo, el último es la extrema unción, digamos. Son los dos momentos en que se da como el paso de la tierra al cielo. Entonces por eso las tipologías son verticales. Al contrario de la basílica, que es el camino que tenemos que realizar hasta llegar. Iba a decir una tontera porque no sé decir otras cosas, pero entre el bautismo y la extrema unción, ¿saben lo que es la extrema unción? Es cuando te estás por morir. Está por morir. Es el último de los sacramentos. La iglesia tiene sacramentos, bautismo, Comunión. Casamiento. y ahí ya queda la extrema Y la unción. extrema unción. Cada uno está en un lugar distinto, yo estoy en el medio. Ponele. Ponele. Estoy más cerca de este lado. Más cerca, qué feo, ¿eh? Yo ya hice los otros. Me bauticé, me casé, gracias a Dios. Bueno, mejor no hablar de cierto. Bien. Bueno, ahí está. Nos vamos a tomar 5 minutos. 5 minutos. Falta en el baño, ¿ves? Guille, corta y apaga la grabación. Dale. ¿Alguien